Cuando me humillo delante de Dios, Dios nos dice: la embarraste. No solo pide disculpas, repara. Manasés reparó el daño que había hecho. Hablamos de perdón, pero no de reparación. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Mire lo que dice de Manasés. Es una historia muy interesante. Por eso siempre les recomiendo, lean la palabra. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía? Es un reinado muy temprano. A los 12 años a usted apenas le está saliendo el bigotillo. Ese oso que parece que le hubieran pasado un carbón aquí en un asado. Ese osito delgadito que le sale a usted de adolescente, de preadolescente. Osito de Cantinflas, que chistoso. A los 12 años apenas te está saliendo la primera espinillita. A los 12 años todavía eres un niño. Pero resulta que en ese tiempo se manejaba lo que se conocía como las monarquías. ¿Qué eran las monarquías? Se accedía al trono por herencia, no por mérito, no por edad, no por conocimiento, sino por herencia. Entonces, este joven Manasés llega de 12 años a reinar y reina 55 años. Pero vamos a mirar qué hizo este Manasés. Versículo 2. Tengo esta Biblia que es la Biblia paralela y los vamos a mover en dos versiones. ¿Listo? Cuando en la Biblia aparece la palabra pero, téngase duro, porque esa palabra dice que todo estaba bien, pero algo allí como que no encajó, y no fue algo normal, sino fue algo muy profundo. Que reinara de 12 años, listo. Que reinara 55 años, listo. Pero, entonces aquí viene algo que ya marca importancia. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque él reedificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Dale cuidado. Y edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió, escuche lo que dice la Biblia, se excedió. Este man la sacó del estadio. Por eso el pero al principio, porque dice la Biblia, se excedió, pasó los límites, hizo lo que no se había hecho antes, fue único en hacer ¿qué? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Vamos a dejarlo allí porque vamos a leerlo todo, pero vamos a mirar este versículo. Primera enseñanza, versículo 2 y 3.
hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice que edificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Quién era Ezequías, señores? Fue el rey judío. La Biblia, cuando usted va a la... Manasés nos va a dar grandes enseñanzas, Dios por medio de Manasés hoy. Se conoció Ezequías, su papá, un rey justo. Gobernó por 29 años Israel. ¿Sabe quién es Ezequías? Ezequías era parcero de Isaías. Contaba con el profeta para sus leyes eclesiásticas y gubernamentales. O sea que era un hombre dirigido por Dios. Por allá Ezequías lo invade Sennacherib, ¿se acuerda? Que le manda unas cartas. Llega Ezequías y las pone delante y le dice: vea, me están amenazando y que me van a matar y esto. Ayuna, y ¿qué hace Dios? Envía al ángel y mata a 185,000 de ese ejército, le da la victoria. ¿Qué más hizo Ezequías? ¿Se acuerdan que se enfermó? Y el profeta va y le dice, no, ya traiga un poquito de caléndula con manzanilla, le echa un poquito de alcohol, se pone un implante y se le sanó. ¿Se acuerda? Sanidad de parte de Dios. ¿Ya? Eso. Entonces llegó y oró y Dios le manda la sanidad por medio de Dios. ¿Le añade cuántos? La edad mía. ¿Qué más hizo Ezequías? Dice que derribó todos los altares de Baal. O sea, ¿estamos hablando de un hombre justo o no? Pero el hijo le salió chueco. ¿Será que el que hagamos las cosas bien nos garantiza que nuestros hijos la vayan a hacer? Primer principio, está en el versículo 2 y 3. Es el principio del aumento de las probabilidades paternales. Las 3P, la A y doble P, perdón. Aumento de probabilidades paternales. Un principio que, pues lo resumí ahí, apúntelo. Y yo quiero ser sincero, iglesia, con todos ustedes. El que hagamos las cosas bien, el que seamos rectos delante de Dios, el que seamos justos delante de Dios, no garantiza que nuestros hijos lo vayan a hacer. Lo lamento. Por eso hay pastores que sufren con sus hijos. ¿Sufren en qué sentido? Que hasta que Dios no los mete al molino, ellos no llegan al camino de Dios. El apóstol Cañas, el hijo, no me acuerdo cómo es que llama, nos contó el testimonio, David Cañas. Entonces, ¿para qué hago lo bueno si al fin y al cabo eso es un tiro al aire? Hay que hacer lo bueno porque es una responsabilidad que Dios nos delega como padres. Es una autoridad que Dios nos delega en su misericordia. Porque hay que cumplirle a Dios primeramente. Pero segundo, porque el hacer las cosas bien, el ser buen ejemplo para nuestros hijos, el tratar de hacer las cosas bien, el dar testimonio, el que ellos nos vean haciendo lo correcto, si bien no garantiza el 100%, nos aumenta las probabilidades de que ellos vayan a copiar nuestro ejemplo. Es el principio del aumento de probabilidades. Tal vez pase o no pase, pero haciéndolo aumentan las probabilidades. Si los hijos ven un papá o una mamá que se la pasa diciendo vulgaridades, gritando, alegando, ¿qué va a pasar? Las probabilidades van a aumentar de que ese niño, Milton, pero pues hay gente que por más que se rodee el entorno, no. Sí, hay casos atípicos. Yo salía con amigos cuando éramos 8 o 9, vagos, malas personas llevados, y había uno que le gustaba estar con nosotros. Nunca se drogaba, nunca tomaba, le era fiel a la novia, era un bacán. Pero esos son casos atípicos.
¿Para qué vas a aumentar las posibilidades de hacer lo malo rodeándote de un buen entorno, cuando puedes aumentar las posibilidades rodeándote de un buen entorno para hacer lo bueno? Y Manasés creció en un buen entorno, pero dice que hizo lo malo. Y no hizo lo malo de cualquier manera. Dice que este tipo se excedió, que hizo cosas peores que lo que hacían las naciones que Dios había sacado. Este era un personaje, como dicen los muchachos, era un caramelo. Manasés era un caramelo, señores. Yo no sé si usted está dimensionando todo lo que leímos. Ese era Ezequías. ¿Ahora qué hizo él? Reedificó los altares a los Baales. Habían tres tipos de Baales. Baal-Berit, señor de la alianza, era conocido, era un demonio al cual adoraban por medio de una estatua. Baal-Peor, señor del monte Peor. Y Baal-Zebú, que es el señor de las moscas. ¿Ya? Cada Baal lo representaban de cierta manera. Y una de las maneras en que adoraban a Baal, todos saben eso, era una estatua. Él tenía una boca grande aquí, en el horno tenía fuego. ¿Qué hacían estas personas? Sacrificaban sus hijos, lo tiraban por la boca y ellos se quemaban aquí. Y dice que Manasés hizo pasar sus hijos por el fuego, o sea que alcanzó a sacrificar sus hijos. Malo, ¿no? Más malo que el Cali y la América juntos. Malo, malo, perverso. Más malo que el Tolima, que se llevó a arrancar el campeonato. Malo. Mire lo que hizo este sujeto. Sus hijos adorando a los Baales. Tremendo, ¿no? ¿Qué más hizo? Hizo imágenes de Acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Quién era Acera? Acera es una diosa. Le estoy dando este marco porque lo que viene usted va a entender que no estamos muy lejos de eso a veces. La diosa Acera era una diosa que se representaba en un tronco como en la tierra. Era el tronco de un árbol sin ramas. Era asociada con Baal porque ella es conocida como la diosa de la luna y Baal también era conocido como el dios del sol. Entonces entre ellos había un complemento. Y esta diosa era un tronco, lo tallaban, era un tronco sin ramas. Lo tallaban, le hacían seno, le hacían cosa, una escultura, porque esta diosa es conocida como Acera, Astoret o Astarte. Astarte significa estrella de la mañana y del atardecer. La palabra Acera significa pequeño bosquecillo, o sea, como se adoraba en troncos. Esta era considerada la diosa de la caza, de la guerra y de la sexualidad. ¿Cómo le rendían culto? En el culto a ella se practicaba la prostitución ritual. O sea, habían orgías, habían cosas que usted no se imagina. Mire lo que hizo Manasés, que llevó. Pero no solo eso, sus sacerdotes y sus sacerdotisas practicaban la adivinación, leían el futuro. Para esos que todavía uno les pregunta, ¿y usted qué signo es? Acuario. No, su vida y mi vida no la rige un astro. Su vida y mi vida no la rige una energía. Su vida y mi vida no la rige una estación del tiempo. Su vida y mi vida la rige el Rey de Reyes y el Señor de Señores por medio de su Santo Espíritu. Nada más. Y dice que metió una imagen de Acera al templo de Dios. Mire, había matado a sus hijos, adoraba Baales, hacía cosas peores que las que hacían las otras naciones. No le bastó, porque cuando usted está enceguecido del pecado no basta. Por eso cuando usted le pregunta a un adicto,
que si él sabe que lo que está haciendo es malo, le dice, sí, yo sé que me va a traer consecuencias. Estos días unas personas se nos llevaron un dinero. Cuando hablamos con él, lo confrontamos, nos dijo, sí, lo hice, Don Milton, ¿no? Hay gente que me dice Don. Entonces, me dice Don Milton, y yo sabía que lo que estaba haciendo era malo y que les iba a fallar. Y muchos dirían, entonces, ¿para qué lo hizo? No, así es el pecado. ¿Se acuerdan la prédica del tobogán? Después de que usted se va por ahí, salir de allí no te saca sino Dios. Eso es como un tobogán. Y este tipo pecaba tras pecaba. ¿Y sabe qué le dio? Hagamos una imagen de acera y metámosla al templo. O sea, no le bastó con ofender a Dios. Una cosa es que usted lo ofenda, pero que la ofensa y el ofensor se metan a su casa. Por eso esos sabios caleños que inventaron esa salmonía que dice, pero se me está metiendo al rancho. O sea, en señal de que eso ya es algo supremamente ofensivo. Y este tipo hizo eso. ¿Qué sucede? Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto? Ningún otro Dios puede ocupar mi lugar ahí. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Cuáles son el ejército de los cielos? Las estrellas. ¿Por qué? Porque Astarot y Acera tienen que ver con eso. Adivinación, los astros. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraban agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Sabe qué es lo peor? Deuteronomio 16:21. Eso ni siquiera era algo que habían establecido los hombres. No plantarán ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, porque aborrecible es a Jehová, lo cual Jehová aborrece. Ya Dios le había dicho, no hagan eso porque eso es algo que a mí me enerva. ¿Y sabe qué hizo Manasés? No metió. ¿Qué sucede? Sencillo. ¿Será que aquí paró la maldad de Manasés? Segunda de Reyes 21:16. Oiga, cuando yo empecé a leer eso y vi que el tipo sacrificaba a sus hijos, que era agorero, que era brujo, que profanó el templo de Jehová, yo dije, me hubiera gustado tenerlo cara a cara y darnos unos golpecitos, dije yo. Entre mí yo pensaba, este man está muy loco. Pero mire lo que dice, no está aquí, pero mire, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo delante de Jehová. Hizo y deshizo. Mataba a izquierda, a derecha, en la mañana, en la tarde. Mataba gente inocente. Dice que llenó de extremo. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Estamos hablando de un personaje malo, oscuro, tenebroso, un loco con poder. ¿Y qué sucede cuando nosotros actuamos de esa manera? Todo lo que hagamos en la vida tiene consecuencias. La primera consecuencia, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado.
toda la ley, no a media, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Nosotros somos felices cumpliéndole a Dios parcialmente. Hacemos una cosa, pero como que con la otra no. Dios les dice allí, yo les di esa promesa para que cumplieran todo, no a medias. Pero está hoy la teoría, peco, rezo. ¿Será que funciona? Versículo 9. Allí ténganse duro, cójale la pestaña postiza, la que está al lado, el canecalón, las extensiones, porque aquí empieza lo bueno. Si el principio fue oscuro, aquí empieza lo bueno. No, lo tiene bien sujeto ahí, tranquila, no se preocupe. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La otra versión dice: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Les voy a decir algo, señores. Dios aquí y la Biblia aquí no habla del pueblo, ni siquiera está culpando al pueblo. El directamente responsable es Manasés. Dice, él hizo extraviar al pueblo, él los condujo. Como consecuencia el pueblo se perdió, pero el culpable fue Manasés. ¿Quién era Manasés? La autoridad. ¿Quién era Manasés? El rey. ¿Quién era Manasés? El que decía qué se hacía y qué no se hacía. Señores, segundo principio, y esto lo dijo este salmista conocido como Peter Parker: un gran poder. Los jóvenes entienden, tranquilos. ¿Un gran poder qué? Ay, se la vieron, ¿no? Ay, eso sí. Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Manasés tenía el poder para hacer lo que hizo su papá, y era el mismo poder de rey, era el mismo llamado y era la misma asignación. La diferencia es que uno tomó la asignación, el llamado para inducir al pueblo a hacer lo bueno, y otro lo hizo para hacer lo malo. Papá, mamá que estás aquí, nuestras casas, nuestros hogares son un palacio, y allí hay un príncipe y hay una princesa. Allí hay un rey y una reina. El rey de reyes es soberano, pero lo que pasa en su casa, papá rey, mamá reina, es responsabilidad suya. Lo que pase con nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Lo que pase con la gente que vive ahí es responsabilidad del rey y la reina. Así que si en estos momentos nuestros hijos, nuestra familia no están dando como debe andar, los primeros que debemos revisarnos somos nosotros. Se acabaron los amén. Ahí no hay aplausos. Así de sencillo. Milton, pero usted dijo que pues, por más que uno le intente, sí, pero revísese. Josué dice, ¿yo y qué? Sí sabe que allí se rompe una estructura gramatical horrible. Normalmente usted dice, primero los demás. Pero aquí se rompe porque Josué sabía. Yo y mi casa, primero yo. Señora, señor, rey, reina que estás aquí, las cosas en tu casa no van a cambiar hasta que tú no empieces a buscar de Dios. ¿Quieres ver hijos que busquen de Dios? Busca tú de Dios. Líder que estás aquí, tu zona, tu célula no va a crecer porque tus hijos espirituales
son tu responsabilidad. La autoridad te la delegó Dios a ti, y eso va a cambiar siempre y cuando tú seas el primero que ayunes, el primero que ores, el primero que leas la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y la célula que tenemos creceremos. Yo y la célula que Dios me ha dado creceremos. Pero primero nosotros. No, como era diciembre, Milton ahorita lanzaba profecías y Dios te va a prosperar y te va a mandar la Night Evolution, te va a mandar las Adidas, yo no sé qué. No. Mire, la influencia que tenemos los hombres y mujeres de autoridad, a veces ni siquiera la entendemos. ¿Usted sabe qué es un papá, qué es una mamá? ¿Usted sabe qué es ser líder de una célula? Usted sí sabe que en usted y en mí Dios ha depositado algo, que hay personas que están a punto de suicidarse, hay un espíritu de muerte, y usted les da una palabra, los alienta, les da un abrazo, y Dios los saca de su amargura. Usted sí sabe que Dios ha puesto en nosotros el poder de orar por personas y que Él por medio de nosotros las sane. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto vale tu hijo? ¿Cuánto vale tu hija? ¿En cuánto venderías tu hijo? ¿En cuánto venderías tu hija? No tiene precio, ¿cierto? Y Dios te ha encomendado algo tan valioso. Y no solo eso, hay algunos que le han encomendado 2 y hasta 3. Los más alegres les ha encomendado hasta 4 y 5. Pero quien tiene el poder de influenciar a esa gente somos nosotros. Estamos esperando que todo el mundo cambie. Pero lo que yo veo aquí en Manasés es que Dios no dice: no, el pueblo se torció, no, el pueblo hizo lo malo. Manasés los indujo. ¿A qué estamos induciendo la gente que Dios nos ha delegado? Yo sabía que esto iba a pasar, que este silencio iba a venir. Por eso me piso una camisa alegre. ¿A qué estamos induciendo a nuestra gente? Porque finalmente Dios, a quien le va a pedir cuenta y a quien le va a pedir resultados, es a nosotros. Tu ministerio no crece, deja de culpar a los demás, revísate. No, es que la maldad, la situación, donde abunda el pecado, ese es el principio que yo veo aquí, la influencia. ¿Qué estamos influenciando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos influenciando a orar, a ayunar, a perdonar, a buscar de Dios? ¿O estamos influenciando al chacaleo, al perreo, al sandungueo, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad y todo eso? Cuando normalizamos cosas, influenciamos, señores. Fui el otro día a una visita cuando llegó un personaje. Ve, ¿y él es familiar de usted? No, el novio de la niña. Sí. 9, yo me fui como a las 9:30 y el novio de la niña nunca salió. Después tuve la oportunidad: no, es que él a veces se queda con la niña. Yo le dije: si él se queda con su hija, pues ya no es niña. ¿Sí? Yo le dije: usted es una mujer conocedora de Dios. ¿Usted por qué permite que pasen esas cosas en su casa? No, Milton, es que no sé cómo decirle. Mire, yo hacía eso. Yo me quedaba en casa de la novia que tenía en ese tiempo. Me perdió de malas. Y otra ganó, gloria a Dios. Denle un aplauso a eso porque y ella se quedaba en mi casa. Cuando mi mamá conoce a Dios, mi mamá mide como unos 55, 56.
Con los años uno pierde centímetros, debe estar midiendo 1,54. Y empieza a conocer de Dios. Yo en ese tiempo no era así gordito, medio desbaratado, no. Ya hasta les muestro la fotico mía que era. Y yo era muy picado a loco. Y mi mamá, una gran relación con la pareja que yo tenía en ese tiempo. Muy buena, eso eran como si fueran unas hijas. Y yo llegué y yo miré la cara de mi mamá ese día diferente. Me dijo, Milton, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? A partir de hoy tu novia no se vuelve a quedar en la casa. Tampoco quiero más armas en mi casa. Yo tenía unas cosas ilícitas que ella me permitía. No participaba, pero me permitía. Tampoco la guardaba, lo permitía. Ella hacía así, se tapaba los ojos. Y me dijo, no más, porque no le agrada a Dios. Y a partir de ahora, si no llega a las 12 de la noche a la casa, tiene pasador, duerme en la calle. Y me empieza a dar para los servicios y una cuota fija para esto, para lo otro. Me quedé, me enojé, me paré, pateé el sofá de la rabia que me dio. No le hablé como en 3 días y yo dije, vamos a ver si es verdad. Y llevé la novia. Y empezamos como con ese nadadito de perro, ¿no? 8:30, 9, cuando él ya le dijo, no, tú no te puedes quedar más en la casa. Yo no voy a colitar más eso. Esa fue una de las cosas que mi mamá hizo. No me gustó, fue duro para mí. Pero a partir de ahí empezó a ejercer influencia para que mi vida empezara a tomar un camino diferente. No me importa si los jóvenes enojan conmigo. Total, ya tengo asegurado mi estreno. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que Dios nunca nos ha hablado. Amigo, amiga que estás aquí, joven, anciano. Dios habla y habla. Nunca pienses que Dios nos abandona. Él es más poderoso que Rexona, no nos abandona. Es simplemente que a veces no escuchamos nuestra carne, escuchamos las corrientes del mundo, escuchamos al amigo, a la amiga, escuchamos la circunstancia, el diagnóstico, pero no escuchamos a Dios. Y a pesar de todo lo que había hecho este tipo, que era malo, para mí Manasés es uno de los personajes más malos que yo he leído en la Biblia. Y con todo y eso, y Dios le hablaba. Por eso yo no me cansaré de predicar a ese Jesús, que en medio de las cosas malas que yo hacía me hablaba, que en medio de las circunstancias adversas que he pasado en mi vida me hablaba, que en medio de todas mis equivocaciones y en lugares de estar más cerca de Él me alejaba, me hablaba. Yo no conozco otro Jesús, por eso no puedo predicar otro Jesús. El problema no era que no me hablara, el problema era que yo escuchara. ¿No crees que de pronto el problema es que no estás escuchando a Dios? Jesús nos habla. Allá mientras te drogas, Jesús te está hablando. Allí mientras vas en el mío, en el pirata, en tu auto, Jesús te está hablando. No compliquemos a Dios. Él está dispuesto 24/7. Somos nosotros los que no los queremos escuchar. Nos cuesta entrar al lugar secreto, cerrar la puerta. Qué fácil es vernos un partido 2 horas. Qué difícil es sentarnos y escuchar a Dios.
Y culpamos a Dios cuando Él se la pasa siempre hablando. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Siempre pone de primero ¿a quién? A la autoridad. Mas ellos que no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Consecuencias. Hablé con una persona de éxito una vez y le dije: ¿en qué consiste tu éxito? Me dijo: en consecuencias. Y yo le dije que todo lo que hagamos, Milton, se devuelve. Él lo llama karma, ¿no? Nosotros no, eso para nosotros no es karma, simplemente compensación. Todo lo que hagamos, Milton, y la vida es de momentos. Las oportunidades son calvas, hay que cogerlas de frente, si no se resbalan. Ahí me disculpan los hermanos que están ahí brillantes, pero es un ejemplo. Son momentos. En un momento de ira puedes matar a alguien, o en un momento de iras puedes perdonar a alguien. Momentos. ¿Qué hacía Manasés? ¿Tuvo momentos? No, vinieron consecuencias. ¿Qué es? Mire, siempre se ha hablado si hay pecados grandes o pecados pequeños. Pecado es pecado, señores. Eso es una doctrina de otra. Eso es otra doctrina de otro tipo de congregaciones, donde dicen que hay pecados más grandes que otros. Entonces, si el pecado es más grande, usted tiene que hacer 5 rezos. Si es más pequeño, pues usted hace un solo rezo. Si es pequeñito, hace un recito, ¿sí? Acá no. La diferencia entre uno y otro pecado, ¿cuál es? La consecuencia. Si usted se roba un bombón y lo ve de la tienda, ¿cuál va a ser la consecuencia? Escándalo. Hey, no tiene ni para un bombón, déjeme eso ahí. Garoso, vaya aquí. Y le va a contar a los vecinos. Ay, mira que esa Nancy Fernanda el otro día se estaba cogiendo un bombombón aquí. ¿La consecuencia cuál va a ser? Esa. ¿Cómo se llama el delito que usted cometió ahí? El pecado. ¿Y qué pasa si entro y cojo con un arma y me robo 3 millones de la caja? ¿Cómo se llama el pecado? Pero resulta que la consecuencia es diferente. Ya no va a tener mala fama con los vecinos. Nancy Fernanda va a ir a la cárcel. Robo. Entonces, la diferencia entre un pecado y otro es la consecuencia. La fornicación, dice la Biblia, que es un pecado que está contra el propio. Y hay consecuencias por nuestros actos que, si son malos, van a tener consecuencias negativas. Y hasta allí les quiero hablar de Manasés. Y no se vaya a enojar, pero usted y yo, algunas veces o en algún momento, hemos sido Manasés o mini Manasés. ¿Qué era Manasés? Producto de la locura. ¿Qué hace el estrés con nosotros? Tomar malas decisiones. ¿Qué hace a Manasés? Influencia negativa. Pero me gusta, a partir del 13, ahí Dios, a mí se me pasó la rabia ahí. Cuando leo el versículo 13, Dios me dice: tranquilo, bájele un cambio. Mire lo que dice: mas luego fue puesto en angustias. Consecuencia, diga conmigo, consecuencia. No esperemos que hacer cosas malas vayan a traer cosas buenas a nuestra vida. Pero mire qué hizo este varón. Oró a Jehová su Dios, el malo, el que mataba a diestra y siniestra, el que sacrificaba a los hijos, el que le pegaba la magia blanca, roja, negra, la magia verde, el que profanó el templo de Dios. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Repita conmigo: humillado grandemente en la presencia de Dios. Mire, versículo 2 en otra versión: estando en tal aflicción,
imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente a Él. Yo no sé si estamos entendiendo esto. ¿Sabe qué significa ser rey? Autoridad. El rey en esa época tenía la potestad de decir: me mata a 100 y 100 morían. Me cayó mal él, mátelo, y lo mataban. Echen este a los leones, lo echaban. Pongan este a aguantar hambre 100 días. Mire, de hecho lo hacía. Ese rey, ese Manasés, representaba autoridad, poder. Era casi invencible. Tenía el guante de Thanos. Hacía así y morían 100. Ustedes no saben quién es Thanos, los jóvenes sí. El rey hacía así y morían 1000, 2000. El rey comía los mejores manjares. El rey no tenía lo que tenemos nosotros en las cuentas de ahorro. Tenía bodegas llenas de oro. Tenía miles de hombres a su servicio. No había nadie superior al rey. Vestidos de púrpura, de gala, lino fino, prendas costosas. Si lo llevamos a este tiempo, vestía Gucci, Dolce Gabbana, Tommy. Usaba lociones de Jambal y de Bell. De Oriflame, de Mary Kay. O sea, el man en la tierra, ahí en ese territorio, era el más. Y usted dice: ay, qué bueno, se arrepintió, bro. ¿Sabe que era para un rey tener que humillarse? Yo me imagino a Manasés decir: qué humillante. Yo siendo el rey, yo que mato a diestra y a siniestra, yo que soy el más, yo que hice 6 semestres de finanzas en la San Marino, yo que tengo 4 casas en la base y una en el ingenio, yo que tengo maestría, doctorado y posgrado. ¿Humillarme yo? No, eso es muy humillante. Qué humillante. Pero lo entendió todo. Ese hombre malo, perverso, lo entendió todo. Entendió algo que la iglesia hoy en día no entiende. Que esto no se trata de nosotros. Que esto no se trata de tus títulos. Que esto no se trata del tiempo que lleves en la iglesia. Que esto no se trata de si somos pastores, apóstoles, profetas. Esto no se trata de los zapatos, del pantalón que usas. Él lo entendió todo. Entendió lo que la iglesia y a nosotros nos cuesta entender. Que hay solo una manera de ser restaurados. ¿Sabe qué dijo Manasés? Yo soy un rey, que humillante postrarme. Pero dijo: no hay otra salida. Entendió que no importaba lo que él hubiera hecho, que si se humillaba de corazón, Dios lo iba a ayudar. ¿Sabe qué significa la palabra humillarse? Bajar. Viene de la palabra del original en latín, humus, que significa tierra. Humillarse es postrarse a lo más bajo. Pasó de ser el más alto a estar en el último lugar, a arrastrarse. La palabra humillarse viene de humus, tierra. ¿Por qué nuestras casas están así? ¿Por qué nuestras iglesias están así? Porque hay un pueblo que se humilla ante el mundo. Hay hermanos que se humillan ante un gota a gota. Hermanos que se humillan hasta un préstamo del banco. Los gerentes les cierran la puerta en la cara.
Varones conocedores de Dios humillándose ante mujeres que no le van a traer nada bueno simplemente porque se enamoraron. Mujeres buenas, cristianas, humillándose ante varones que lo que le traen es dolor. Pero cuando le decimos hay que humillarse a Dios, dicen no, eso es muy humillante. Qué humillante. Manasés, el más malo, el asesino, el adivino, el agorero, el brujo, lo entendió todo. Dijo: me despojo de mi capa, me despojo de mi corona, me despojo de mi espada de plata, de mi guardia real, me despojo de mis victorias, me despojo del oro y me humillo. Es diciembre y todo el mundo se humilla ante cosas, se desesperan por cosas. Nos endeudamos, estamos como locos. La iglesia se pone vacía en diciembre. Es algo que yo no entiendo. Dios es soberano de enero a diciembre. No es un Dios de enero a noviembre. Al Dios que yo le sirvo es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Es un Dios de 365 días. Cuando nos humillamos, estamos diciendo: eres tú soberano sobre todo. Menguamos para que Él crezca. ¿Qué sucedió con este varón cuando se humilló? Y habiendo orado a Él, fue atendido por Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vivimos en una sociedad aparente donde nos importa más agradarle a los hombres que agradarle a Dios. Usted sabe que es lo contrario de humillarse: soberbia. La iglesia y la sociedad está sufriendo de un mal que son varias, hermanitas, se las voy a presentar: soberbia, orgullo, rebeldía y apariencia. Y estas pueden ser sutil o manifiestas. Porque usted puede decir: ay, no, mire, hagamos esto, tal, lo otro. Decir: no, no lo voy a hacer porque no me gusta, porque usted no es mi autoridad, porque las cosas que hacen como yo quiera. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, orgullo, rebeldía, manifiesto. O usted puede decirle simplemente: ay, está muy chévere, pero ay, no, no puedo. Y si podría hacerlo. Y usted puede engañar al hombre, pero Dios no. La Biblia dice: no nos engañemos. Podemos engañar al hombre, me incluyo. El reino de Dios no funciona como el mundo. El que se humilla será exaltado. Y usted me va a decir: ay, Milton, ¿usted por qué habla tan mal de la iglesia? Los apóstoles, Mateo 18, del 1 al 4. Mateo 18, del 1 al 4. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos querían figurar, ser los mayores, que la gente lo viera. Una sociedad ávida de reconocimiento. Por eso la gente hace bobadas en las redes, y como funciona, siguen haciendo bobadas que no edifican. Y eso les da dinero, les da like. La iglesia, los apóstoles: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? Díganos cuál es el que va a tener el traje púrpura. Marcos dice: y discutían entre sí. Y dice que cuando Jesús vino, se quedaron callados porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Los apóstoles son el reflejo de lo que pasa en la iglesia hoy en día. Ay, queremos figurar, pero no queremos ayunar. Queremos ministerios grandes, pero no queremos orar. Queremos entretenimiento, pero no queremos humillación. El reino de Dios no funciona así, iglesia.
Y yo lo vivo cuando freno la oración, cuando la menguo, las cosas se ponen patas arriba. Y mire lo que les dice Jesús. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Mire lo que dice: así que cualquiera que se quede como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cuando yo entiendo esto, entiendo que es igual de digno cuidar los niños en el parqueadero que estar en protocolo. Cuando yo entiendo esto, entiendo que es lo mismo estar aquí predicando que estar evangelizando en la calle, donde la gente no te recibe el tratado. Pero como queremos lo mejor para sentirnos mayores, no funciona así. Versículo 13: trajo restauración, consecuencias buenas. La humillación trae bendición. Pero la humillación, ¿a quién? Y el versículo 14 me gusta muchísimo. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová. Repita conmigo: todos. Y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Restitución, señores. Una iglesia que pase de palabras a los hechos, una iglesia que pase de lo aparente a lo real. ¿De qué nos sirve llorar, levantar manos aquí, si en casa llegamos a gritar a todo mundo? ¿De qué nos sirve cantar? Mientras viva te adoraré hasta mi último suspiro. Voy para la alabanza, ¿no? Con todos los juguetes. Si cuando uno les dice vamos a hacer una campaña evangelística, no hay tiempo. Esa es la radiografía de la iglesia. Vamos a orar de 5 a 6 de la mañana, a tener un devocional. Aparecen. Pero cantamos mientras viva hasta mi último suspiro. Este nuevo Manasés, el que se humilló, restituyó. Lo que había hecho malo trató de restituirlo. Y aquí Dios me dio una gran enseñanza. No basta con pedir perdón, hay que restituir, porque también lo hizo Zaqueo. Por eso no creo en procesos de paz del hombre, no. Cuando hay arrepentimiento genuino, usted trata de reparar el daño que ha hecho. Porque si no, nos la pasamos ofendiendo y pidiendo disculpas, ofendiendo y pidiendo disculpas, y caminamos en un ciclo. Cuando me humillo delante de Dios, Dios nos dice: la embarraste. No solo pide disculpas, repara. Manasés reparó el daño que había hecho. Hablamos de perdón, pero no de reparación. Y si perdonar ya es difícil, imagínese reparar. Duro lo que nos está dando Dios hoy. Bueno, por lo menos lo estamos viviendo hoy junticos. A mí me tocó solo. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Jesucristo no era persona de palabras, era persona de hechos.
Jesucristo era el mismo en la sinagoga y en el mar. Jesucristo era el mismo con sus discípulos que con la gente. Era el mismo con la prostituta que con los intelectuales. Siempre fue el mismo. Milton, y entonces, ¿ahora qué hacemos para pasar de los hechos a la apariencia? ¿Qué hacemos, Milton? Porque si ese varón pudo cambiar, mire, usted puede llevar años en la iglesia y tener cositas de Manasés. Yo puedo llevar años en la iglesia, de hecho las tengo, señores. Ay, ¿cómo así, Milton? ¿Usted mata a sus hijos? No. Pero muchas veces no he ejercido la influencia que tengo que ejercer. Muchas veces dejé que otros influenciaran sobre mi vida, sobre lo que Dios me ha delegado. Y tenemos que reconocerlo. Tal vez no hicimos tan profundo como Manasés, pero yo no les puedo predicar otro Jesús, que es reparar, es enmendar o arreglar el daño hecho. Filipenses capítulo 2, del 7 al 11, por favor. Sino que, mire, habla de Jesús. Si nos aterró ver un rey terrenal humillado, atérrese de lo que hizo el Rey de Reyes por ustedes y por mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pase por favor, Miguel. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Rey de Reyes, el 100,000 veces o infinitamente más poderosos que el rey Manasés, se quitó su corona, abandonó su deidad espiritual, se hizo flagelar, se hizo escupir, se hizo herir, cargó su pecado y el mío. Es el Rey supremo, y ese Rey no tuvo problema en humillarse por ti y por mí. ¿Por qué nos cuesta dejar lo que tenemos que dejar? Milton, pero no he podido, he tratado, sé que la estoy haciendo mal. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe por qué me quebranto? Porque recuerdo de dónde Dios me sacó, lo malo que hice, y se me marcan unas palabras que una vez me dijo el apóstol sentado en el escritorio. Usted tiene que amar mucho a Dios, Milton. Y yo le dije, ¿por qué? Porque a usted se le perdonó mucho. Yo no puedo predicar otro Jesús, señores. Por eso Manasés lo entendió todo, que si se humillaba, las cosas iban a cambiar. Iglesia, qué humillante es humillarse ante el mundo. Qué humillante es doblegarse hasta las circunstancias, hasta una enfermedad. He visto la gente con cáncer que sufre. He visto las lágrimas de una mamá con hijos adictos. He visto una esposa llorar por un esposo que se fue. He visto un esposo llorar por una esposa que no llega a Cristo. Y solo hay una salida, señores: humillarse ante Él.
Manasés lo entendió. Yo sé que esta mañana lo estamos entendiendo. Que tal vez no necesitas el préstamo en el banco. Tal vez no dependes de esa persona, del familiar que está en el extranjero. Dos cosas te quiero decir. Si hay alguien ante quien humillarnos, que sea ante Dios. Nuestros títulos, nuestro dinero, las propiedades, la ropa de marca, el cargo, eso ante Dios no es nada, porque Dios es el dueño de todo. ¿Por qué seguir así si el Rey Supremo se humilló y lo pudo hacer? Milton era Jesús, pero hubo un rey terrenal que también lo hizo y alcanzó misericordia después de haber hecho cosas malas. Lo segundo que te digo es, yo no sé qué tú hiciste, en qué estés fallando actualmente o en qué hayas fallado, pero estoy seguro y espero que no, ni siquiera llegues a la mitad de lo que hizo Manasés. Y es